A ver, si nos paramos a pensar, ¿por qué una silla es de madera, o un cable de cobre, o una botella de plástico? Pues resulta que cada objeto que nos rodea es el resultado de una elección súper cuidadosa. Es un mundo fascinante, y para entenderlo bien, hoy vamos a abrir, digamos, la caja de herramientas de un ingeniero. Es que estamos rodeados de productos tecnológicos que, bueno, hemos creado para hacernos la vida más fácil. Y claro, para fabricar cada uno de ellos, desde algo tan simple como un lápiz hasta, no sé, un satélite, hemos tenido que elegir entre miles de materiales, y cada uno tiene sus propias características, sus superpoderes, por así decirlo. Y aquí está la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué las cosas están hechas de lo que están hechas? Pues que quede claro, la elección de un material nunca es casualidad. Siempre es la solución a un problema. Se trata de buscar ese componente perfecto, el que cumpla una función, el que aguante unas condiciones concretas y que, oye, además se pueda fabricar sin arruinar. Vale, para poder elegir, lo primero es poner un poco de orden. Es de cajón. Pensemos en un mecánico que organiza sus llaves. Pues los ingenieros hacen lo mismo. Clasifican los materiales para saber qué tienen a mano. Así que venga, vamos a ver cómo se organiza este catálogo que es inmenso. La primera gran división, como se ve aquí, es súper intuitiva. Por un lado, los materiales naturales. Vienen de la naturaleza y se usan prácticamente tal cual. Pensemos en la madera, la lana, una roca, lo que sea. Y por otro lado, los artificiales. Ojo, que también salen de la naturaleza, pero aquí hay un proceso industrial que los transforma por completo, y de ahí sale algo nuevo, como el plástico o el acero. Y ahora viene lo interesante. Resulta que casi todo se puede agrupar en 6 grandes familias. A ver, tenemos la madera, que viene de los árboles, los metales, que salen de minerales, los materiales pétreos, como el mármol, los cerámicos, que se cuecen en hornos, los plásticos, que están por todas partes y vienen del petróleo, y los textiles, con los que nos vestimos. Cada familia, digamos, tiene su propia personalidad y sus usos. Pero claro, saber qué herramientas hay en la caja es solo el primer paso. Para usarlas bien, hace falta leerse el manual de instrucciones, ¿no? Pues en el mundo de los materiales, ese manual son sus propiedades. Son las que nos chivan cómo se va a comportar un material en cada situación. Esta frase lo clava, de verdad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el vidrio es muy duro, cuesta un montón rayarlo, pero le das un golpe y adiós, se hace añicos. Es frágil. El plástico, en cambio, igual no es tan duro, pero absorbe los golpes mucho mejor. Es más tenaz. ¿Vemos la diferencia? Dureza y tenacidad son cosas distintas, y cada material tiene su propia combinación. Y para ponerle un poco de orden a este manual, las propiedades se agrupan en categorías. Hay un montón, pero hoy nos vamos a centrar en 4 que son clave. Primero las mecánicas, que tienen que ver con su resistencia. Luego las tecnológicas, que nos dicen cómo podemos darles forma. También las eléctricas, fundamentales para todo lo electrónico. Y por último, las ecológicas, que bueno, cada día son más y más importantes. Venga, empecemos por la dureza. Dicho fácil, es la resistencia que tiene un material a que lo rayen. Para medirla se usa una cosa que se llama la escala de Mohs. Para que nos hagamos una idea, en lo más bajo, con un 1, está el talco, que lo rayas con la uña, y en lo más alto, con un 10, está el diamante, el material natural más duro que conocemos. Solo otro diamante puede rayarlo. Vale, ahora, ¿qué pasa cuando aplicamos una fuerza? A ver, si estiramos algo y al soltarlo vuelve a su forma original, como una goma elástica, eso es la elasticidad. Pero si por el contrario lo doblamos y se queda doblado para siempre, como un clip, entonces hablamos de plasticidad. Son como las dos caras de la misma moneda y definen cómo se deforma un material. Y esto nos lleva a 2 propiedades tecnológicas que son súper importantes, sobre todo en los metales. Por un lado, la ductilidad. Es esa capacidad de estirar un material hasta convertirlo en hilos finísimos, como los cables de cobre. Por otro, la maleabilidad. Es la facilidad para transformarlo en láminas delgadas, como el papel de aluminio. En el fondo, las dos son formas de plasticidad. Cambiamos de tercio. Hablemos de electricidad. Aquí, la conductividad eléctrica es, vamos, fundamental. Los materiales conductores, como el cobre, dejan pasar la corriente que da gusto, por eso los usamos en cables. Los aislantes, como el plástico que recubre esos cables, la bloquean, nos protegen. Y luego, en medio, están los semiconductores, que son el corazón de toda la electrónica moderna, porque pueden comportarse como conductores o como aislantes según nos interese. Y llegamos por fin a las propiedades ecológicas. Estas responden a preguntas sobre el impacto de un material en el planeta. A ver, ¿se puede reciclar para crear algo nuevo? ¿Se puede reutilizar tal cual? ¿Es tóxico? ¿O es biodegradable? O sea que la naturaleza se lo puede comer sin problemas. Estas preguntas hoy en día son más importantes que nunca.
Bueno, ahora que ya conocemos un poco las reglas del juego, vamos a ver un caso práctico. Y vamos a meternos con una de las familias de materiales más versátiles y, por qué no decirlo, también de las más controvertidas, los plásticos. Han revolucionado nuestro mundo, y todo por una serie de propiedades muy concretas. Y aquí está la clave de su éxito, ¿eh? Para empezar, son ligeros, y eso ahorra un montón de energía en el transporte. Además, son baratos de producir en masa, y a diferencia de los metales o la madera, ni se oxidan ni se pudren. Claro, con estas ventajas pues se han convertido en el material estrella para un sinfín de aplicaciones. Pero ojo, que no todos los plásticos son iguales. Para nada. Se dividen en 3 grandes grupos, y su comportamiento es muy diferente, sobre todo cuando los calentamos. Entender esta diferencia es crucial para saber cómo usarlos y, sobre todo, cómo reciclarlos. Primero tenemos los termoplásticos. Para entendernos, son como la cera de una vela. Los calientas, se ablandan y les puedes dar una nueva forma. Luego se enfrían y se vuelven a endurecer. Y lo bueno es que este proceso se puede repetir muchas veces. Por eso, y esto es lo importante, son los plásticos más fáciles de reciclar. Las tuberías de PVC o las botellas de agua, por ejemplo, son de este tipo. Luego están los termoestables, que son justo lo contrario, son como un huevo cocido. Una vez que lo calientas y se endurece, el proceso ya no tiene vuelta atrás, es irreversible. Si intentas calentarlo otra vez, se quema, no se derrite. ¿Qué pasa? Pues que esto los hace súper resistentes al calor, pero también muy difíciles de reciclar. La espuma de un colchón o el mango de una sartén, por ejemplo, suelen ser termoestables. Y por último, los elastómeros. Su nombre ya nos da una pista, ¿verdad? Son extremadamente elásticos. Pensemos en una goma de borrar o en el neumático de un coche. Se pueden estirar una barbaridad, pero siempre vuelven a su forma. Esto se consigue con un proceso que se llama vulcanización, que es como si creáramos unos puentes químicos entre las moléculas para que nunca se olviden de cómo tienen que volver. Bien, ya hemos visto cómo se clasifican los materiales y cómo entender sus propiedades. Así que ahora volvemos a la pregunta del principio, pero con una perspectiva nueva. La de la responsabilidad. Porque hoy en día la elección de un material ya no depende solo de para qué sirve, sino también de su impacto en el planeta. Y esta imagen, la verdad, lo resume todo. Estos símbolos definen el destino de un material. El de reciclable representa un ciclo, un camino sostenible. El de tóxico, en cambio, es un callejón sin salida, un peligro para el medio ambiente. La elección entre un camino u otro, al final, está en nuestras manos. Así que, si nos tenemos que quedar con una idea final de todo esto, es esta. Cada vez que se diseña, se fabrica o se compra algo, se está tomando una decisión que afecta a nuestro planeta. Conocer las propiedades de los materiales y, sobre todo, las ecológicas, nos da el poder de tomar decisiones mucho mejores. Y con esto cerramos la caja de herramientas por hoy. La próxima vez que miremos a nuestro alrededor, quizá ya no veremos solo objetos, veremos decisiones, veremos propiedades y un montón de posibilidades. La pregunta que queda en el aire es, ahora que se tienen las herramientas, ¿qué se va a construir con ellas?